le pido al equipo que nos grabe. Mire, nos mandaron esta reflexión que está muy interesante. Nos la manda una persona que se identifica como el tenebroso Zompantli. Vamos a escucharla y lo comentamos con mucho gusto. Buen día. No sé si este mensaje vaya a pasar. Yo soy el tenebroso Zompantli. Muchas ocasiones he escrito posteos en los chats de YouTube a favor de Sin Censura. Y quiero expresar lo siguiente. En estos días en los cuales se habla tanto de que debiera existir un voto que cuente más que otro, un voto diferido en cuanto a la calidad, un voto que pese más, quiero expresar que estoy completamente de acuerdo, que debería existir un voto que pesara más, que en las urnas fuera contado como doble o hasta triple, pero no por las razones que se están exponiendo últimamente. Veamos cuáles son las condiciones que yo estoy colocando como propuesta para que esto lleve a cabo. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, México, en el año de 1810, no tenía la oportunidad de decidir su propio destino. Preguntarnos, ¿quiénes fueron las personas que siguieron a Hidalgo y después a Morelos para poder permitir que este país fuera independiente y tener nosotros la decisión de nuestros destinos y las riendas de nuestro futuro? ¿Fueron los ricos? ¿Fueron los empresarios? ¿Fueron los comerciantes? No, fue el pueblo raso, el pueblo de a pie. Cientos, miles de personas que siguieron al cura Hidalgo y después que estuvieron con Morelos y después que estuvieron con Vicente Guerrero, permitieron que este país tuviera la oportunidad de colocar su propia decisión en su destino. Pasó el tiempo y estamos en el año de 1862. Los franceses invaden este país. En 1863 lo hacen con éxito. ¿Quiénes fueron los que estuvieron cerca de Juárez, echando para afuera a las tropas francesas, aquellas del mejor ejército del mundo? ¿Fueron los ricos? ¿Fueron los empresarios? ¿Fueron los grandes terratenientes? No, fue la chinaca popular, el pueblo raso otra vez. Aquellos mexicanos que tenían tan poco que no dudaron un momento en entregar todo para poder hacer que este país tuviera libertad sobre otros que lo querían sojuzgar, que le querían imponer su ley. Tan poco tenían esas personas que todo lo entregaron la vida. Pasa el tiempo y llegamos al año de 1910. México no podía tomar decisiones tampoco en ese tiempo porque teníamos un dictador que siempre ganaba todas. Nunca permitía que hubiera una oposición y siempre era el presidente electo. Se llamaba Porfirio Díaz, se religió varias veces, estuvo en el poder durante más de 30 años. ¿Quiénes fueron los que engrosaron las filas de los ejércitos revolucionarios? ¿Quiénes engrosaron las filas del ejército de la División del Norte, del ejército del Sur de Zapata? ¿Quiénes engrosaron las filas del ejército constitucionalista de Carranza o del ejército del Noroeste de Obregón? ¿Fueron los ricos? ¿Fueron los millonarios? ¿Fueron los terratenientes, los educados, aquellos que venían de grandes educaciones en Europa? ¿Fueron aquellos que estudiaron en Francia, en España? No, fue de nuevo el pueblo raso, que volvió a entregar todo lo que tenía, la vida. Yo me pregunto si en algún momento determinado estas personas que hoy hablan de que tienen una mayor educación, conocimientos y condiciones para poder opinar, se den cuenta de que nunca sus antepasados ricos, millonarios y fifís entregaron absolutamente nada valioso para que este país tuviera un destino que nosotros pudiéramos manejar, que ellos pretendan manejar. Sí, estoy de acuerdo en que haya un voto que tenga más peso, más calidad y que ese voto
fuera el que definiera las elecciones. Yo propongo que entonces, dadas las circunstancias y haciéndole honor a aquellos que realmente entregaron la vida en los campos de batalla para que este país pudiera ser nuestro, esas personas tuvieran la oportunidad en todo momento de poder tener una mejor oportunidad de que su elección ganara. Y la propuesta, en pocas palabras, es la siguiente. Toda persona que gane menos de 2 salarios mínimos, su voto debiera contar doble. Porque si lo que tienen es tan poco, que en un momento dado lo que pueden tener sea una oportunidad de colocar un gobierno que les convenga, que sea un gobierno con mayores oportunidades para ellos y que les brinde mayores oportunidades a ellos y a sus hijos, entonces estoy de acuerdo con que haya un voto que tenga mayor peso. No por estudios, no por preparación académica, sino porque se haya entregado algo mucho más valioso en el pasado. La vida. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos comenta el tenebroso Zompantli aquí en Sin Censura. Me ha pedido por ahí que pues le solicitemos muy atentamente que nos dé su nombre verdadero, pero mire, respetamos muchísimo lo que nos ha dicho. Esta reflexión a mí me ha parecido muy, muy interesante. Yo le quiero comentar que, por ejemplo, y eso ya se lo había dicho yo y le quiero insistir, durante la Revolución Mexicana, en la Convención de Aguascalientes, se reunieron, y antes de eso, ¿no? Pues una serie de generales o personajes que nada tenían que ver con las élites y que estaban en ese momento verdaderamente gobernando a México y que habían sacado adelante esa revolución con el pueblo, para el pueblo, ¿no? Empezando por Pancho Villa. En aquel momento en el que pues llega Villa, por ejemplo, a la Ciudad de México, tiene esta legendaria reunión con Zapata, primero en Xochimilco y ya después en el centro histórico, pues se ve esa realidad, esa lucha por el pueblo, desde el pueblo, mire, ya sin la participación de ninguna persona, sin la participación de algún ricachón, como dice Zompantli, sin la participación de intelectuales, de profesionistas, era el pueblo por el pueblo. El Movilla muchas veces decía que él pues, no aspiraba a la presidencia, que él buscaba que fuera un político, y exhibía una y otra vez a los que lo criticaban, al decirles, miren, yo no estudié, soy casi analfabeto, pero aquí estoy luchando por ustedes y no es mi intención el poder, mi intención es sacar adelante a México. Muchas veces se le ofreció dinero a Villa para que dejara las armas, muchas veces intentó sobornar a Villa, por ejemplo, para circunstancias terribles. Está documentado cómo es que incluso el gobierno de los Estados Unidos, y está en el libro de Paco Ignacio Taibo, el gobierno de Estados Unidos mandó emisarios del Departamento de Estado para ofrecerle apoyo a Villa a cambio de parte del territorio de Chihuahua, imagínese usted, y de bases militares en ciertos puntos. Y Villa lo rechazó, a pesar de que le ofrecían una millonada de dólares impresionante. Impresionante. ¿Por qué lo rechazó? Pues porque tenía integridad. Pudo no haber tenido estudios, pudo no haber ido a las mejores universidades, pudo ser para muchos de los que lo criticaban como Vasconcelos un bandido, pero tenía integridad, tenía decencia, tenía ética en cuanto bueno, la política, porque ya a la hora de las ejecuciones, ahí sí, ejecutó mucha gente. Pero qué bueno que nos comenta esto el tenebroso Zompantli, muy interesante, muy, muy interesante, y esperemos que continúen estas reflexiones por solicitud del mismo público consentidor, que le pedimos, si es usted tan amable, también, pues, comentarnos su nombre aquí en Sin Censura. Y muchas gracias al tenebroso Zompantli aquí en Sin Censura. Bueno, vamos.